Señor, te pedimos que tú calmes nuestras almas para poder venir a tu palabra y poder ver la gloria de Jesús en este texto. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia tu Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros para poder tener los oídos espirituales abiertos, que seamos despertados a las realidades que este texto quiere mostrar y que podamos ser transformados a ver la gloria de Jesús. Sé tú bueno para con nosotros, misericordioso. Utiliza al predicador para mostrar lo que este pasaje tiene que decir y que tu pueblo sea edificado por medio del mismo. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando pequeño yo quería ser astronauta. Una de las razones que me interesó la área de ingeniería era la posibilidad de ser astronauta. Y una de las cosas que un astronauta entrena, los preparan para la soledad, para pasar largos tiempos en soledad. Ahora mismo hay diferentes grupos de personas entrenando o simulando cómo sería una misión a Marte, cómo sería vivir en la Luna. Y muchos de estos entrenamientos suceden en la Antártida. Y dicen que cuando están meses en estos lugares, las personas son depravadas de los sentidos, no escuchan cosas, no tienen interacción de tacto. A veces están en tiempos que está completa oscuridad y sus sentidos son depravados. Y eso hace que sus habilidades vayan degradando y no sean tan efectivos. Y algo que hace es que afecta la capacidad de aprender. En el 1990 hubo un motín en una misión en Antártida de personas que estaban siendo entrenadas para ser astronautas, y lo que dijeron fue que estas personas, por estar tan aislados en soledad, perdieron lo que es la perspectiva de la vida, se motinaron contra los que estaban a cargo de la misión. Y cuando estamos en esa situación de soledad, la gente pierde su capacidad de tener una perspectiva clara. Y eso sucede muy fácilmente. En la sociedad que vivimos ahora nos hemos convertido en expertos en aislarnos. Estamos constantemente con nuestros teléfonos donde pareciera que estamos viviendo con el mundo en general, pero en realidad estamos viviendo muy solitarios y muy aislados y solos. Abusamos de las redes sociales y diferentes formas de tecnología que nuevamente parecemos que nos están conectando y en contrario nos están haciendo más solitarios. Algo que el pueblo de Dios tiene que entender es que no somos astronautas. Dios no nos salva para aislarnos. Dios no nos salva para estar en soledad. Cuando Dios nos salva, nos trae a ser parte de un pueblo, a ser parte de una comunidad. Y especialmente necesitamos esa verdad cuando estamos sufriendo. Muchas veces nuestra reacción natural cuando el sufrimiento llega, y muchas veces el sufrimiento llega sorpresivamente. Pareciera que es un golpe que te llega de momento a tu vida y nuestra reacción natural es casi como que nos golpean y echamos hacia atrás. Y en lugar de buscar tener comunión con otras personas, nos aislamos. Y tenemos que tener cuidado en el medio del sufrimiento de no permitir que mentiras gobiernen nuestras vidas. Y hay muchas mentiras que pueden informar nuestro sufrimiento de forma equivocada. El evangelio de la prosperidad, este sentido de que merecemos cosas, este sentido que nos están diciendo ahora de que somos víctimas. Y si todos pensamos que somos víctimas, nunca vamos a poder bíblicamente batallar contra el sufrimiento. Pero una de las mentiras que más daño puede tener en un creyente en medio del sufrimiento es la mentira de pensar que esto lo debo pasar solo, de que debo caminar solo esto es algo que solamente me está pasando a mí y debo de aislarme. Y la palabra del Señor nos motiva, nos impulsa, nos exhorta a todo lo contrario. Siempre debemos de vivir en comunidad, pero más que nunca, cuando estamos sufriendo, debemos de ambos, todos los que están sufriendo y los que pueden consolar, vivir en comunidad. En el mundo hispano, muchas veces cuando el sufrimiento llega, buscamos protección y consuelo rápidamente en nuestras familias.
nuestras familias naturales. Y eso hace a veces que nos aislemos de nuestra familia espiritual, donde realmente necesitamos ir a buscar el consuelo que necesitamos en esos momentos. Y el sufrimiento, como comentaban ayer, se agoniza al creer mentiras. Quizás creemos que esto no nos debe suceder a nosotros. Quizás creemos que merecemos mejor, pero quizás creemos que esto lo debemos pasar solos. Y eso va a hacer que nuestro sufrimiento sea más agudo. Debemos de entender la providencia de Dios en medio de nuestro sufrimiento y la realidad de que Dios nos ha puesto en comunidad de creyentes para que aquellos que necesiten consolación sean consolados por aquellos que han sido consolados por la verdad del Evangelio. Voy a repetir eso. Aquellos que necesitan consolación necesitan la comunidad de creyentes para que aquellos que ya han sido consolados puedan consolarles por las verdades del Evangelio. No recuerdo quién dijo esto ayer, quizás fue Miguel, dijo que cuando tú sufres junto a alguien, eso te une a alguien. Y estaba hablando de que cuando sufres junto a Cristo, eso te une a Cristo. Yo creo que ustedes hagan la conexión que quizás no podemos hacer en ese momento instantáneamente, y este texto nos va a ayudar a hacer. La forma que sufrimos junto a Cristo es con el cuerpo de Cristo. Es con la comunidad de creyentes. Yo creo que muchas veces como pastores, nosotros hasta motivamos el aislamiento. Le decimos a personas, léete este libro. Y no estoy en contra de un libro, pero le estamos diciendo la solución es en tu casa solo, en tu tiempo devocional solitario. Y yo quiero retar por medio de la palabra del Señor esta noción de que necesitamos más que nunca en medio del sufrimiento es sufrir junto a la comunidad de creyentes. Abrir nuestras vidas y recibir el consuelo que otros ya han recibido, que han caminado situaciones similares. Y voy a hablar a los pastores que están en medio nuestros. Una de las personas que están más tentadas a aislarse en medio del sufrimiento somos los pastores. Y las esposas de pastores, yo creo que más aún están más tentadas que los mismos pastores. Quizás porque personas te han atacado, quizás porque personas han sido la causa del sufrimiento, y eso hace que vayamos a este lugar de retraernos, de echar hacia atrás. Y los pastores estamos llamados, como vimos ayer en Hechos capítulo 20, a proteger a las ovejas de lobos. Y una de las formas que protegemos es al mantener al rebaño juntos en momentos de peligro, en momentos donde el sufrimiento llega. Y nosotros debemos ser los primeros que modelamos que en el momento de sufrimiento nuestras vidas son abiertas. Y que caminamos ese sufrimiento con las personas que Dios nos llama en nuestra comunidad de caminarlo. Hermanos, yo sé que eso es difícil. Yo sé que lo que estoy muchas veces diciendo ahora pareciera imposible, pero el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para hacernos uno con su cuerpo. Y la expresión de ese cuerpo de cada uno de nosotros son las iglesias locales que pertenecemos. No somos simplemente los pastores, somos parte de los redimidos que se expresan en ese lugar local de la iglesia universal. Así que necesitamos verdades que nos sostengan en el sufrimiento. Necesitamos creer que Dios no es distante, que Él es un Dios cercano que consuela. Pero necesitamos recordar que principalmente Dios va a mostrar esa cercanía por medio de la iglesia local y los santos que estamos llamados a servir juntos. Así que en un mundo caído donde vamos a sufrir, yo creo que ya hemos visto eso, abunda el sufrimiento, hermanos, pero en Cristo abunda el consuelo. Voy a repetir eso, hermanos, en un mundo caído donde el pecado abunda, donde expresiones de sufrimiento van a ser constantes y van a llegar de diferentes maneras, diferentes formas. Van a tener diferentes colores, diferentes expresiones. Quizás tu sufrimiento no va a ser igual que el que está sentado cerca de ti, pero en un mundo caído, donde es no probable, seguro que todos experimentaremos sufrimiento. En ese mundo abunda el sufrimiento, pero hermanos, en Cristo abunda el consuelo.
Así que vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 11, para luego expandir este texto. Hermanos, esta es la perfecta, autoritaria palabra de nuestro Dios, donde Dios nos habla a nosotros, que no tiene ningún error. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Hermanos, Dios nos acaba de hablar por medio de su palabra. Cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, yo lo he comparado muchas veces como un golpe de un boxeador de boxeo que te puede hacer caer y sacudir. Cuando eso llega a nuestras vidas, nuestra tendencia es a centrarnos en nosotros mismos. Tenemos la tendencia a la autocompasión y tenemos la tendencia a permitir pensamientos falsos que llevan a que ese sufrimiento se agudice más allá de la realidad de lo que estamos viviendo. No estoy diciendo que lo que estamos viviendo no es una realidad, pero muchas veces nuestros pensamientos, las mentiras que creemos, hacen que se agudice más. La iglesia de Corintios estaba aislando en este momento porque estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Y Pablo se preocupaba de que se fueran a aislar de las verdades necesarias y le están animando a la iglesia en Corintios que cuestionaban su apostolado, que él está tratando de defender su apostolado, no por él mismo, sino por el cuidado que necesitaba esa comunidad para poder apoyarse en medio de las debilidades y del sufrimiento. Así que, hermanos, en un mundo caído abunda el sufrimiento, pero en Cristo abunda el consuelo. Punto número 1, la cercanía de Cristo. Y cuando digo Cristo, hermanos, quiero decir la iglesia también nos consuela. La cercanía de Cristo, y no quiero que olviden que estoy también diciendo la iglesia nos consuela. Cuando pasas noches desvelado, y no fue porque comiste mucho taco, sino que estás preocupado por algo. Ya tengo 47 años y si como mucho muy tarde, yo sé lo que están pensando, 47. ¿Verdad que se ve más joven, no, hermanos? 47. Cuando tu padre yace moribundo, cuando tienes dolores crónicos, cuando eres perseguido por las creencias del Evangelio, ¿dónde buscas consuelo? ¿Dónde buscas un sentido de alivio? Algunos podemos ir a la comida y el placer que da la comida. Yo tengo esa tendencia. Otros pueden ir al entretenimiento, Netflix, la televisión. Otros pueden ir a decir, voy a reír lo más que pueda. Voy a buscar personas que me hagan reír porque estoy triste y necesito reír.
Pero Pablo nos dice que hay un mejor lugar donde podemos encontrar consuelo. Y ese lugar es la persona de Dios y a la vez el pueblo de Dios que refleja ese consuelo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. No es muy complicado lo que Pablo nos está diciendo aquí. Verdadero consuelo solamente viene de Dios. Verdadero consuelo a nuestras almas cuando estamos desconsolados solamente puede venir de la persona de Dios. Esos medios que pudieran ser medios de gracia para ayudarnos en esos momentos no van a consolarnos. Van a entretenernos, van a quizás a bajar el nivel del dolor, pero lo único que puede traer consuelo es la persona de Dios. Y como hemos escuchado, saber quién es Dios es crucial en estos momentos. Su carácter, lo que Él promete, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él hará en un futuro cuando estemos en su gloria. En medio del sufrimiento, la aflicción es de extrema importancia que sepamos quién es Dios. Y lo que creemos de Dios va a determinar cómo vamos a reaccionar, cómo va a ser nuestra inclinación hacia la situación que estamos experimentando. Y hay tres verdades que Pablo nos presenta aquí. Pablo nos dice que Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él no solamente nos dice, Dios te puede consolar, nos da verdades teológicas, nos da verdades acerca de quién es Dios, que la funcionalidad central del Evangelio, como diría nuestro hermano Mike Bowmore, va a actuar para traer consuelo a nuestro corazón. Va a tener un efecto, va a poder traer alivio a nuestras almas cargadas. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda su amor, su compromiso. Recordamos que el Padre de nuestro Señor Jesucristo entregó a su Hijo para darnos alivio, para darnos su cercanía. Oh, hermanos, cuando un texto dice que podemos ir a Dios a recibir algo, y en esta ocasión es consuelo, el Evangelio está sumamente presente ahí. El Evangelio cada vez que un texto nos dice que nos acercamos a Dios, aunque no lo diga implícitamente o explícitamente, no lo diga ahí como que está ahí en el texto. Cuando el texto dice que nos acercamos a Dios, tenemos que recordar el Evangelio, porque sin el Evangelio, si nos acercáramos a Dios, seríamos destruidos. Siempre que nos acercamos a Dios, la única forma que nos acercamos a Dios y no somos destruidos es porque el Hijo recibió la ira eterna de Dios por nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos. Así que, hermanos, Padre de nuestro Señor Jesucristo es una verdad teológica profunda que informa que Él entregó a su Hijo a ser quebrantado por nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a recibir consuelo. Gloria sea al Señor por su magnífica gracia y misericordia. Y por eso dice que es Padre de misericordias. La misericordia es reflejada en que no nos trata como merecemos. Oh, hermanos, esa es una verdad que necesitamos constantemente en nuestro sufrimiento. Deberíamos tener una grabadora que nos siga a todos lados diciendo, Dios no te está tratando como tú mereces. Porque tendemos a olvidar que si Dios nos tratara como nosotros merecemos, todos estuviésemos en el infierno. Eso es lo que merecemos. Pero Dios es un Padre de misericordia. ¿Y cómo se muestra su misericordia? En que entregó a su Hijo para que nosotros tuviésemos cercanía con Él. Y ese Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, es Dios de toda consolación, hermanos. No de alguna, de toda consolación. Así que aquel que está quebrantado, aquel que está débil, aquel que está necesitado, por medio del carácter de Dios y lo que eso representa para nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros por su carácter, vamos a Él a buscar consolación. Basados en sus promesas, basados en su carácter, basado en la realidad del Evangelio. El Padre de nuestro Señor Jesucristo
es Padre de misericordia y por eso somos consolados. Algo que quisiera aclarar antes de moverme hacia adelante es algo interesante que en el mundo que vivimos, donde pareciera que por medios tecnológicos mucho sufrimiento ha sido minimizado, ya no tenemos la cantidad de muertes infantiles que teníamos cientos de años atrás. Hermanos, tener aire acondicionado, imagínense con ese calor que hace allá afuera, eso es un menos sufrimiento que tenemos. La vida en cierta forma se ha hecho menos complicada, menos sufrimiento, pero es el tiempo en la historia que pareciera que la gente tiene menos consolación. Hay algo ahí que no conecta. Y quiero aclarar algo porque en ocasiones podemos no ver qué es una tribulación, qué es un sufrimiento bíblicamente. Y tenemos que distinguir entre inconvenientes y sufrimientos. Tenemos que distinguir qué son cosas que son un inconveniente y qué es un verdadero sufrimiento. Porque queremos ir a Dios a recibir consuelo cuando es un sufrimiento, cuando es una tribulación. Si en la mañana te paras a comprar un Starbucks, quizás no muchos hacen eso, y pides una bebida con 2 pumps de algo, de sweetener, de endulzador, y no te pusieron en el endulzador, no vayas a poner en Facebook, se me ha arruinado el día, no sé cómo voy a sobrevivir hoy, porque mi Starbucks no es como yo lo quería. Estuvimos en Costa Rica por 22 días y en un lugar que desayunábamos hacían de todas las cosas, huevos rancheros. Estaban increíbles y yo me levantaba a comer mis huevos rancheros sin cilantro. Sin cilantro, no soy fanático del cilantro, me perdonan los mexicanos, no es mi preferencia. Y un día me lo trajeron con cilantro y mi hija Janelle me dijo, eso es un inconveniente, no es un sufrimiento. Porque lo podemos hacer sufrimiento. Nos hemos hecho como muy suaves, muy débiles. Y necesitamos reconocer cuándo estamos sufriendo y cuándo es simplemente un inconveniente. Porque cuando estamos sufriendo, queremos ir a Dios para recibir consolación, porque nadie más puede consolarnos. Y este es un punto que quiero hacer principal de este sermón, porque creo que el texto nos lo dice. Vamos a Dios, pero prácticamente la forma que se ve ir a Dios muchas veces va a ser ir a la iglesia, ir al cuerpo de Cristo. Dios va a utilizar a personas salvadas por la sangre del Cordero que han sido consoladas para traer consolación a tu vida. El texto dice, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. Es como algo que no termina. Mi sufrimiento, voy a Dios para ser consolado, pero cuando otra persona está sufriendo, yo soy el medio que Dios va a utilizar para traer consuelo a esa persona. Así que es la forma que ve el cuidado de Dios esa persona. Yo creo que nos hemos creído la mentira de que solamente resolvemos estas situaciones encerrados en nuestros cuartos y tenemos que creer la realidad de que Dios nos llama a vivir nuestro sufrimiento en comunidad con un propósito dual para recibir consolación, pero también para poder consolar a otros. No sé si pastoralmente han enfrentado esto, quizás es en los Estados Unidos, pero pareciera que los ataques pánicos es algo que sucede constantemente. Muchas personas batallan con este sentido de tener un ataque de pánico. Y una de las mentiras principales que la gente cree es que solamente eso le ha pasado a ellos. Y usted no sabe el alivio y la bendición que es yo decirle a un hermano de la iglesia, te voy a decir que vayas a un hermano que vivió esto, para que te pueda consolar con el consuelo que ella recibió en medio de esto. Y de las cosas que usualmente me dicen es que otras personas han pasado esto en la iglesia. Somos pecadores, somos débiles y el Señor puede traer consuelo. Pero nos hemos creído esa mentira de que debemos de aislarnos,
de que debemos de ser solitarios en medio de nuestro sufrimiento. En abril 20 del año 2020, no soy profeta, no estoy hablando del futuro. 2020, abril 20 del 2020, ese día terminé de escribir un libro pequeño que escribí acerca del tema del sufrimiento y salí a correr 16 kilómetros para el mes de abril. Era un día un poco más caliente del usual en los Estados Unidos. Llegué a casa, me senté, me di una ducha, esperé a que Katy me llamara para tener la cena. Y cuando me llama, me levanto frente a ella caminando, me desplomé. Caí de frente. Ella dice que mis manos estaban hacia atrás. Caí de frente así. Yo mido 1,93, hermanos. Algunos de ustedes se caen y se hacen un chichoncito. Yo casi me mato. Carlos tendría un bubu. Un bubu. Yo no recuerdo 4 horas de lo que sucedió. Recobré el conocimiento como al minuto. Me tomaron 7 puntos de sutura. No se notan mucho. Mi cara era así antes del accidente, así que no. No es que la nariz está hinchada, ella es así. Me llevan en una ambulancia en medio de la emergencia del COVID. Mi esposa no puede ir. Y me acuerdo que lo primero que escucho es: tenemos que internarte porque creemos que tienes un sangrado en tu cerebro. Me suben a un cuarto, me ponen unas cosas en los pies, diferentes maquinarias, ponen una protección por si me daba un episodio. Y en ese momento, hermanos, todas las verdades que había escrito en ese libro empezaron a salir de mi corazón. Y le puedo decir, no, con pura conciencia, yo estaba listo a ver al Señor. No estuve en un momento grave, pero ellos estaban preocupados. Y yo estaba listo para ir al Señor, a ver al Señor. Katy dice que no le gusta pensar que estaba tan listo porque la dejaba a ella. Pero le voy a decir algo que trajo consuelo al pensar de Katy en la cama y empezar a Joey y en Janel. La iglesia los va a consolar. Ellos no están solos. El Señor está con ellos, pero la iglesia del Señor está con ellos. El Señor los va a proteger. Oh, hermanos, en el sufrimiento no estamos solos. En el sufrimiento experimentamos la cercanía de Cristo por medio de la iglesia del Señor. Así que, hermanos, ¿vas a Dios a buscar consuelo? ¿Buscas a otros creyentes para que sus experiencias informadas por la palabra del Señor y el Evangelio puedan consolarte? Hermanos, en un mundo caído abunda el sufrimiento, pero en Cristo abunda el consuelo. Vimos la cercanía de Cristo que nos consuela. Ahora vamos a ver la unidad en Cristo. Y nuevamente, cuando digo en Cristo, no olvidemos la iglesia que nos consuela. Mira que en esta época uno no puede tener mucha agüita en la nariz. Verso 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pablo no está tratando de hacernos la situación más fácil, no está tratando de decirnos lo que a veces decimos. No te preocupes, las cosas van a salir mejor. Hermanos, no sabemos. No sabemos si la situación va a mejorar. No sabemos si la situación va a empeorar. No sabemos si va a haber otra situación que va a llegar prontamente cuando una acaba de acabar. Pero lo que nos dice aquí es que los sufrimientos de Cristo son nuestros y en abundancia. Hay gente que pide dinero en abundancia. Pablo nos promete abundancia de sufrimientos. Pero el punto de Pablo es: si abundan los sufrimientos, más aún abunda el consuelo que tenemos por medio de la persona de Cristo. Somos consolados por la realidad de quién es Cristo, su cercanía y su obra redentora por nosotros. Y nuevamente, hermanos, en el verso 4 nos dice que esa consolación es traída por hermanos de la iglesia. Así que no olvidemos que muchas veces Dios va a utilizar a nosotros mismos para traer consolación a personas, o personas van a ser utilizadas para traer esa consolación que Cristo solamente trae a nosotros.
La iglesia es un instrumento esencial para el cuerpo de Cristo en medio del sufrimiento. Así que no nos aislamos, sino que vamos y abrimos nuestras vidas. Hermanos, el sufrimiento no nos debe sorprender. Pedro nos dice que el fuego de prueba va a ser algo que no nos debe sorprender en nuestras vidas. Servimos a un Señor que logró su triunfo por medio del sufrimiento y nos ha llamado a nosotros a reflejar su gloria participando de ese sufrimiento. Pero más glorioso aún es que mientras participamos de ese sufrimiento, Él nos consuela. Él no nos abandona. Así que en medio de ataques injustos podemos permitir que el Evangelio informe ese momento y podemos decir el consuelo que recibo de Dios cuando este hermano, como decía Rich, que tú lloraste con él y ahora te está atacando. En medio de ese ataque el Evangelio nos trae consolación, porque en medio de un ataque injusto tú dirás, Dios hará justicia. Eso nos lo dice el Evangelio. En medio de enfermedad, el Evangelio nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá más enfermedad. Así que eso nos puede traer consolación. Y en medio de lágrimas, el Evangelio dice que Él enjugará toda lágrima. Oh hermanos, abunda el sufrimiento, pero abunda la consolación en la persona de Cristo. Pablo no nos está diciendo, yo espero que esta palabra no sea ofensiva, no seas un macho, no seas un machito, no te hagas el duro, el fuerte. No, hermanos, es como el contrario, nos hacemos débiles porque necesitamos la consolación. Necesitamos recibir ese consuelo a nuestras vidas. Y lo recibimos unidos con su pueblo, que es el cuerpo de Cristo, quien es Él, la cabeza. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Voy a robarle algo de las páginas de los libros de John Piper. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, no desperdiciemos nuestro sufrimiento. No tiremos nuestro sufrimiento a la basura. Él está diciendo, así como yo soy atribulado, esa tribulación tiene un efecto y va a hacer algo, va a consolar a personas. Va a hacer que personas sean edificadas en su fe al ver el consuelo que yo recibo en mi momento de oscuridad. Y va a ayudar a esa persona a poder confiar que Él será consolado en un momento. Él está pensando en medio de su sufrimiento, no solamente en su sufrimiento, sino en el efecto de edificación que tendrá ese sufrimiento en las personas que Él ama y que desea ver Cristo en ellos. Así que hermanos, nuestro sufrimiento no es en vano. Nuestro sufrimiento no es algo que tiramos a la basura. Nuestro sufrimiento es un medio para que las personas vean la gloria del Señor y cómo el Señor protege, sustenta y consuela a aquellos quienes ama. Becky y Fernando son una familia que llegaron a nuestra iglesia algunos 7 u 8 años atrás. Tienen un hijo con una condición cromosonal, donde ahora mismo Fran Diego tiene 10 años y su capacidad cognitiva puede ser de un niño de 6 meses. Y su cuerpito es un cuerpo pequeño para la edad. Y tan pronto ellos llegaron, el niño tuvo una crisis de salud y casi perece, y nuestra iglesia les sirvió, les ayudó. Ellos se estaban mudando de Puerto Rico a vivir en el área de Washington, D.C. Y a los meses de sobrepasar esa crisis, Becky va a un examen y encuentra que tiene cáncer etapa 4 del seno que se pasó al hígado. Comenzamos a servirle, a ayudarle, a tratar de ser de ánimos para ellos. Cuando parecía que todo estaba superado, que todo estaba mejor, a los años le sale un tumor en el cerebro. Ella fue operada de este tumor, se recuperó cuando parecía que todo salió bien. En esas cosas también le pasaron otras cosas, tuvo un desprendimiento de retina. Justo al comienzo de la pandemia le encuentran otro tumor en su cerebro. Y tuvo otra operación, y esa operación
se tardó más de un mes en recuperarse de salir del hospital y varios meses en recuperar funciones. Esta es una muchacha brillante, ingeniera química, y hablar se hacía complicado, caminar se hacía complicado. No pueden olvidar, todo esto está sucediendo y tienen un hijo de necesidades especiales. El efecto que ellos han tenido en nuestra iglesia no puede ser medido, hermanos. Porque ver a alguien sufrir de la forma que ellos lo hacen y glorificar a Dios es de edificación al cuerpo de Cristo. Y yo sé que el sufrimiento de Fernando y Becky no ha sido desperdiciado porque ha tenido un efecto en mi vida y ha tenido un efecto en cada persona de nuestra iglesia local. Y le voy a decir algo, esto es lo que tenemos la tentación de hacer y no es lo que la Biblia nos manda a hacer. Nuestra tentación es decir, yo no lo tengo tan malo como ella. Y eso no es lo que debemos hacer. No es una competencia de quién está sufriendo más. Él dice que es Padre de toda consolación, en todo tribulación Él nos consuela, sea una tribulación grande, sea una tribulación pequeña. La forma que debemos mirar el sufrimiento de estas personas que sufren de formas que parecieran inconcebibles y el Señor los sostiene, es decir, si Dios la sostiene a ella por medio del consuelo de Cristo, me va a sostener a mí. Oh hermanos, nuestros sufrimientos no son en vanos. Así que sufrimos y mostramos las marcas de ser seguidores de Cristo para que otros sean animados, para que otros participen de estos sufrimientos, para que otros reciben consolación. Así que la pregunta es si te ves aislado o solo en el sufrimiento, porque la realidad es, hermanos, estamos unidos a Cristo y nunca vas a estar solo. El Señor está contigo, pero no solamente el Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cual tú eres parte, está contigo. Y ellos han sido consolados para que tú puedas ser consolado. Pregúntate si situaciones actuales que estás viviendo las ves como un medio de animar y edificar a otros creyentes. Hermanos, eso debe cambiar nuestra perspectiva. El Señor me salvó con un propósito y parte de ese propósito es mostrar el consuelo de Jesús por medio del Evangelio para que otros hermanos sean edificados. Oh, hermanos, nuestro sufrimiento en ese momento hace sentido. No es lo que queremos, no somos masoquistas, pero tiene un sentido cuando parecen ocasiones que no tiene sentido. Así que, hermanos, en un mundo caído, donde el sufrimiento abunda, pero en Cristo, hermanos, confiadamente podemos decir que abunda su consuelo. La cercanía de Cristo nos consuela, la unidad en Cristo nos consuela, y el punto número 3, la dependencia de Cristo nos trae consuelo. Y acuérdese, cuando estoy diciendo Cristo, estoy diciendo por medio de su iglesia local. ¿Qué nos sucede en el sufrimiento? Si vemos los salmos, mi salmo favorito, Salmo 73, comenzamos a dudar de la bondad de Dios. Tratamos de confiar en nosotros mismos, tratamos de resolver pragmáticamente las situaciones. Usualmente, ¿qué hacemos cuando alguien te dice que está sufriendo? Le decimos, mira, si haces esto o si haces esto otro, quizás se resuelve la situación. Ese es como nuestro impulso natural, en lugar de decir, depende de Cristo, para que puedas recibir el consuelo del Señor. Pablo nos quiere mostrar que parte del sufrimiento es para ayudarnos a depender en Dios, y esa dependencia se ve dependiendo de la comunidad de creyentes. Depender en Dios se va a ver que dependemos de la comunidad de creyentes. Voy a decirlo otra vez porque hay cosas que es bueno repetirlas. En Puerto Rico había un personaje que decía, repítelo Yuyo, repítelo Yuyo. Depender en Dios se va a ver dependiendo de la comunidad de creyentes. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Pablo da este testimonio para animar a la iglesia local y decirles: yo estuve un momento que parecía que ya mi vida iba a terminar, tenía la sentencia de muerte, pero Dios hizo eso para trabajar algo en mi vida y que eso fuera que yo dependiera de Él. ¿Y cómo vamos a depender de Él más que el día de nuestra muerte? Confiar de que Él venció la muerte y que Él solamente puede librarnos de la muerte. Cuando realmente creemos y nuestros corazones están afianzados en la realidad de que Él venció a nuestro mayor enemigo, aquello que solamente deberíamos temer, y Él completamente lo venció, entonces podemos depender en cosas menores, en cosas del diario vivir. Y Él estaba diciendo: Dios me llevó a este lugar que tenía mi sentencia de muerte para que yo pudiera confiar en Él en todo, porque confío en Él en aquello que es de mayor importancia. Un teólogo apellido Machen dijo en su momento antes de morir: estoy agradecido por la obediencia activa de Cristo, no hay esperanza sin ella. Esas fueron sus últimas palabras. Y era confiar dependientemente de aquello que era de mayor importancia en su momento más importante de su vida, cuando iba a enfrentar a su Creador. Así que, hermanos, el pensar en nuestra muerte nos debe ayudar a confiar en el día de hoy, porque si confiamos en que Él nos va a proteger de la sentencia de muerte que todos tenemos encima, podemos confiar hoy, en medio de la situación que estás viviendo, de que Él traerá consuelo a tu vida por medio de la comunidad de creyentes. Hermanos, esta es una de las verdades que más deben sostenernos en medio del sufrimiento. Jesús venció la muerte. Él venció la muerte, y al vencer la muerte venció nuestro principal enemigo. Así que confiadamente dependemos de Él. El verso 10 nos dice: el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo no está diciendo que Dios siempre lo va a sacar de un aspecto que va a morir, porque va a venir un día que va a morir. Y su esperanza es que cuando llegue ese día, que la muerte llegue a su casa, a su puerta. Su única esperanza está en la resurrección de Jesucristo, porque si estamos unidos a Cristo, morimos justamente con Él, pero conjuntamente con Él somos resucitados, hermanos. Y eso debe traer consuelo a nuestros corazones. Pablo termina en el verso 11 dando una aplicación de cómo se ve depender de Dios en medio del sufrimiento, y esa aplicación incluye la comunidad de creyentes. Creo que vean lo que dice el texto. Está diciendo que Dios lo libró de muerte, que Dios le trajo esta certeza en medio de este momento. Y el verso 11 dice: ustedes también cooperaron con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. En ocasiones no has experimentado como una fuerza sobrenatural en medio de tus momentos más difíciles. No dudes que es Dios respondiendo las oraciones de los santos. Oh, hermanos, no decimos a las personas: ora por tal persona en medio de esta situación. No decimos eso por decirlo, porque es lo que decimos los cristianos en ese momento. Lo decimos porque creemos que Dios va a utilizar para parte del consuelo las oraciones de los santos para animar a las personas. Yo espero que en el día de hoy no tengamos que decirlo, que todos estemos activamente orando por la familia del pastor Carlos Contreras. Porque las oraciones de los santos, Dios responde para sostener a sus hijos y traer consuelo en medio de la debilidad. Y la realidad del caso es, hermanos, aquellos que entendemos el Evangelio, oramos. Oramos porque entendemos la realidad de que nosotros somos débiles, somos pecadores, no podemos resolver nada por nuestras propias fuerzas, pero Jesús en la cruz lo resolvió todo al dar su vida por nosotros, y nos acercamos confiadamente trayendo nuestras peticiones y trayendo las peticiones de aquellos por los que Él ha salvado. Y algo que quiero animar: no oremos solamente porque sea removida
el sufrimiento. Esa tiende a ser nuestra oración. Estudiemos las oraciones de Pablo, especialmente las oraciones del libro de los Efesios, donde él dice que experimenten la anchura, la altura, la profundidad del amor del Señor. En medio de nuestro sufrimiento queremos orar de que el Señor muestre su amor por nosotros, como oró también que nuestros ojos espirituales sean abiertos. En ese momento de letargo quizás mental, de oscuridad por la situación, que nuestros ojos sean abiertos a ver la gloria de lo que nuestro Redentor ha hecho. Oh hermanos, oramos por aquellos que necesitan consuelo, porque sabemos que la oración es una forma que Dios muestra nuestra dependencia de Él y cómo Él cuida a los creyentes. Así que hermanos, no entrenamos para ser astronautas. No nos aislamos. No nos echamos hacia atrás cuando viene. Es como un reflejo de como cringe, como de hacer así cuando nos golpean con el sufrimiento. Sino que nos inclinamos a recibir consuelo de aquellos que ya han sido consolados. La aplicación, hermanos, es mira alrededor. Cuando llegues el domingo, sea este domingo o el próximo domingo a tu iglesia, que el Señor abra nuestros corazones para ver nuestros hermanos de la iglesia con sus debilidades, con los dolores de cabeza que nos han traído, con las canas que nos han sacado, algunos más que otros, como el medio de consuelo que Él ha traído para nuestras vidas. Y que podamos ver las evidencias de personas que han sido consoladas. Oh, hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de pararnos frente a los santos que el Señor dio su vida y que nosotros estamos cuidando en lo que ellos van a su pastor, que es el Señor. Y qué bendición es estar en un púlpito y mirar hacia ellos y ver a aquel que tuvo una enfermedad y Dios le ayudó. Ver a aquel que ha tenido situaciones difíciles financieras y fielmente es generoso. Ver a aquellos que han perdido familiares y su esperanza está en la resurrección de Jesucristo. Oh hermanos, que el consuelo del Evangelio cambie nuestros ojos, cambie nuestra mirada, porque en un mundo caído abunda el sufrimiento, pero hermanos, tenemos la certeza que en Cristo abunda el consuelo. Oremos. Señor, te damos gracias. Porque tú eres Dios de toda consolación. Tú diste a tu Hijo Jesús, que sintió la soledad de la cruz, el abandono de recibir tu ira, para que nosotros nunca experimentemos eso y siempre estemos acompañados y consolados por la realidad del Evangelio. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos a ver las realidades de las gloriosas bendiciones que has derramado sobre tus hijos. Y Señor, yo te pido especialmente a aquellos que en este momento están en profundo sufrimiento, que puedan depender de ti al depender de otros. Dale la humildad de abrir sus vidas, abrir sus corazones y poder recibir el consuelo que tú has brindado a otros para tu gloria. En tu nombre, Jesús, oramos.